Otro método para determinar la frecuencia absoluta en una tabla de frecuencias es la siguiente. Lo primero que tenemos que observar es que estamos frente al problema número 1, donde la variable en estudio es el tipo de mascotas por familia, y acá tenemos los datos. Entonces, lo primero que vamos a hacer es ubicarnos en la primera celda y vamos a filtrar. Luego de haber filtrado, pinchamos acá y observamos que los datos están resumidos. Y los datos resumidos son conejo, cuye, gato, perro y tortuga. Por lo tanto, estos datos, lo primero que vamos a hacer es ubicarlos en la primera columna. Entonces, como es una variable cualitativa nominal, ¿por qué? Porque los datos que tenemos no presentan jerarquía. Por lo tanto, estos datos los podemos colocar en forma desordenada si usted gusta. Podemos partir con cuye o con conejo. Pero en este caso vamos a anotar tal cual como se presenta acá. Conejo, cuye, gato. Luego perro. Y por último tenemos tortuga. Entonces, para poder determinar la frecuencia absoluta, vamos a utilizar esta función. Función es igual contar.si. Tenemos la matriz de datos, que es esto, datos, y el criterio. El criterio es conejo, cuye, gato, perro y tortuga. Entonces, nos ubicamos en esta celda y colocamos es igual contar.si, pinchamos y lo que vamos a hacer ahora, vamos a pinchar, insertar función. Entonces, aquí aparece este recuadro, donde dice el rango o matriz de datos. Entonces, lo que vamos a hacer, vamos a arrastrar, ¿cierto?, nuestra matriz de datos o el rango, y lo que vamos a hacer ahora, lo vamos a demarcar y vamos a presionar F4. Entonces, al haber hecho esta operación, el rango queda fijo. Ahora vamos a determinar el criterio. Y el criterio, recuerden que es el dato. Y el primer criterio es conejo. Por lo tanto, si observamos acá en criterio, al lado aparece conejo. Aceptamos y nos da un valor 4. ¿Qué significa ese 4? Que el conejo, ¿cierto? El dato conejo se repite 4 veces. Por lo tanto, ahora vamos a arrastrar hasta tortuga y obtenemos, ¿cierto?, las frecuencias absolutas para cada dato. Luego vamos a sumar y observamos que el total, ¿cierto?, de nuestra frecuencia absoluta es 54, o sea, son las 50 familias encuestadas. Ahora bien, para poder trabajar el problema 2, si observamos bien, tenemos acá nuestra variable en estudio, el número de mascotas por familia, y acá tenemos los datos que se recogieron, ya en una encuesta determinada. Entonces, ¿qué significa ese 2? Que una familia posee 2 mascotas. ¿Qué significa este dato 4? Que otra familia posee 4 mascotas. ¿Qué significa este dato 1? Que otra familia, o sea, es decir, una familia posee una mascota. Entonces, ¿qué vamos a determinar acá? Otro método, ¿cierto? El nuevo método para poder determinar la frecuencia para cada dato resumido, que vamos a anotar acá. Tenemos que la variable en estudio es el número de mascotas por familia. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Primero vamos a ubicarnos en la primera celda y vamos a filtrar. Y al filtrar aquí vamos a pinchar y observamos que tenemos los datos resumidos. Como en el ejercicio anterior del problema 1, observen que los datos resumidos son pocos, por lo tanto no tenemos problema de poder trasladar estos datos resumidos en la primera columna. ¿Ya? Entonces, recuerden que acá tenemos el dato, es una variable cuantitativa y es una variable cuantitativa discreta. ¿Por qué es una variable cuantitativa discreta? 0, 1, 2, 3, 4, porque estos son el número de mascotas por familia. 0 mascotas, 1 mascota, 2 mascotas. Entonces,
ubicamos estos datos, que es una variable cuantitativa. Recuerden que esto presenta jerarquía, o sea, aquí hay un orden lógico, de 0 hasta 6. Entonces, anotamos 0, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Vamos a centrar. Y ahora, a continuación, al igual que en el problema 1, vamos a anotar, ¿cierto? Vamos a aplicar la función es igual contar.si. Entonces, es igual contar.si. Y ahora vamos a pinchar la función, insertar función. ¿Y qué nos dice en primera instancia? Al igual que acá, la matriz de datos o el rango. Entonces, arrastramos la matriz de datos de 2 hasta el dato 1. Y luego, lo que vamos a hacer es remarcar y vamos a presionar la tecla F4. Al presionar la tecla F4, ¿qué pasa con la matriz de datos? Queda fija, queda inamovible. Ahora vamos a presionar, ¿cierto? Acá vamos a ubicarnos en criterio. Y vamos a ubicarnos acá en la primera celda donde tenemos el dato 0. ¿Y qué observamos acá? Que aparece 0. Por lo tanto, aceptamos y tenemos el primer valor para la frecuencia absoluta. ¿Qué significa C2? Que 2 familias no tienen mascota. Por lo tanto, al haber fijado todo, arrastramos hasta el dato 6 y obtenemos la frecuencia absoluta para cada dato resumido. Luego, sumamos y observamos que tenemos el total de familias encuestadas, que son 50. Para el problema número 3, lo que vamos a hacer acá es determinar los límites, ¿cierto? Inferior y superior, no paso a sino que vamos a aplicar la función. Recuerde que acá nos dice lo siguiente en la pregunta: construye una tabla de frecuencias agrupadas en 7 intervalos. Por lo tanto, sabemos que K minúscula significa intervalo, ¿cierto? Lo simbolizamos como nuestro intervalo y tenemos 7. Luego, ¿qué nos dice a continuación? Y la amplitud 0,4. Entonces, la amplitud 0,4. Recuerde que la amplitud es la distancia, es una medida de longitud entre el límite inferior y el límite superior. Entonces, lo primero que vamos a hacer antes de seguir avanzando es ubicarnos en la primera celda y vamos a filtrar. Pinchamos en filtro y ¿qué observamos? Que los datos resumidos son muchos, a diferencia de los dos problemas anteriores. Entonces, como nuestros datos resumidos son bastantes, y al insertar estos datos acá, la tabla no queda demasiado extensa, entonces recurrimos ¿a quién? Al otro caso, que es agrupar estos datos en intervalos. Entonces, lo primero que vamos a observar, esto está ordenado de menor a mayor, estos datos. Por lo tanto, nuestro dato menor es 3,3. Y ese 3,3 lo vamos a insertar en esta celda. 3,3. Luego nos ubicamos, por lo tanto determinamos el límite inferior. Ahora, para determinar el límite superior, anotamos es igual, la función es igual, nos ubicamos, ¿cierto? En el límite inferior 3,3 más nuestra amplitud. Y al ubicarnos nuestra amplitud presionamos F4. Por lo tanto, nuestra amplitud queda fija y presionamos Enter. Luego, para determinar el intervalo que sigue, colocamos es igual y nos ubicamos en el valor, ¿cierto?, del límite superior, que es 3,3, y presionamos Enter. Recuerden que este intervalo significa que tomamos los datos a partir del 3,3 hasta antes del 3,7, o sea, 3,3 hasta 3,6. Luego, nos ubicamos, ¿cierto?, en esta celda y arrastramos hacia abajo, ¿ya? Y nos aparecen valores 0. Luego nos ubicamos, ¿cierto?, en la celda 3,7 y arrastramos hacia abajo. ¿Y qué observamos? Que automáticamente obtenemos todos los intervalos, ¿cierto?,
en forma inmediata y rápida para esta tabla.